Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que estoy seguro va a resonar profundamente en muchos de ustedes. Hoy abordaremos un acontecimiento que ha puesto el foco de la prensa, de los fans y de todos los que seguimos con atención la vida de dos de las estrellas más brillantes y queridas de Turquía. Nos adentraremos en un momento que ha capturado la atención mediática y el corazón de los admiradores por igual, el gesto romántico y público de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel durante un concierto. Si han leído bien, el título lo dice todo, y en este vídeo vamos a desgranar este evento tan especial, a analizar lo que significa para la pareja, porque ha causado tanto revuelo y a reflexionar sobre el poder de estas demostraciones de amor en el mundo del espectáculo. Si son fervientes admiradores de Kerem, de Hande, o simplemente disfrutan de las historias de amor que surgen en el glamuroso, pero a menudo reservado, mundo del cine y la televisión, este vídeo está hecho para ustedes. Y como siempre, antes de sumergirnos de lleno en esta apasionante noticia y en todas las capas de significado que encierra, les recuerdo, con la mayor de las cordialidades, que si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse que ven en pantalla y, muy importante, activen esa campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos un nuevo contenido. Su apoyo es literalmente el motor que nos impulsa a seguir creando y compartiendo. Es fundamental para nosotros. Ahora, sin más preámbulos, vayamos al grano. Imaginen la escena, un concierto vibrante envuelto en una atmósfera electrizante, cargado de música que te eriza la piel, luces deslumbrantes que pintan el espacio y una multitud entregada, cantando al unísono. De repente, en medio de esa euforia colectiva, el centro de atención cambia drásticamente, se enfoca en un punto específico, y allí, en ese epicentro de energía, se encuentra Kerem Bürsin. El carismático actor que conquistó no solo el corazón de Hande Erçel sino también el de millones de espectadores con su inolvidable interpretación en Sen Kalkam, decide hacer algo verdaderamente especial, algo que trasciende el simple aplauso o un gesto discreto. Kerem, en un acto de audacia y profundo sentimiento, dedica una canción romántica a Hande. Y no hablamos de cualquier canción, hablamos de una melodía que, sin duda, resonó profundamente en el corazón de todos los presentes y, de manera aún más intensa, en el de Hande. Este acto público cargado de emoción palpable y de un significado trascendental, nos revela mucho sobre la relación que Kerem y Hande han construido, una conexión que ha sido objeto de constante especulación, admiración y, por qué no decirlo, de una profunda empatía desde que sus caminos se cruzaron, mágicamente, en el set de grabación. El concierto en cuestión, aunque no entraremos en detalles logísticos si no aportan al eje central de nuestra conversación, fue el escenario perfecto, el lienzo ideal para esta demostración de afecto. La noticia de esta dedicatoria, como era de esperar en la era digital, se esparció como pólvora por las redes sociales, inundando los titulares de los principales portales de entretenimiento y generando una auténtica marea de comentarios, tanto de fans efusivos que celebraban este momento como de observadores más curiosos, deseosos de desentrañar las implicaciones de tal acto. Lo que hace que este gesto sea particularmente significativo y digno de análisis es su naturaleza intrínsecamente pública. En una época donde muchas celebridades tienden a mantener sus relaciones personales en un plano más privado, resguardándolas de los focos y de las miradas indiscretas, el hecho de que Kerem Bürsin haya elegido un escenario tan masivo, un evento multitudinario, para expresar sus sentimientos hacia Hande, subraya con una fuerza inusitada la importancia que él le otorga a su relación y, sobre todo, su deseo de compartir esa felicidad, o al menos esa potente muestra de amor con el mundo. No es un amor escondido, es un amor que se celebra, que se proclama. Es fundamental, para comprender la magnitud de este gesto, recordar el contexto de Kerem y Hande. Su química en pantalla, esa chispa innegable que se encendió durante la grabación de Sen Kalkam, trascendió la ficción, cautivando a millones de espectadores alrededor del globo. La serie, un éxito rotundo, no solo consolidó sus carreras individuales, catapultándolos a nuevas alturas de reconocimiento y fama, sino que también los posicionó en un nivel de interés público donde su vida personal se convirtió en un tema de conversación constante y apasionada. Al principio, como es habitual en estos casos, hubo un periodo de discreción, de mantener un perfil bajo, quizás incluso de negación sutil, pero con el tiempo, las evidencias, las apariciones públicas conjuntas, las miradas cómplices y los pequeños gestos volvieron más frecuentes, confirmando de manera contundente lo que muchos ya sospechaban, lo que sentían en sus corazones, que su conexión iba mucho más allá de la simple interpretación de un guión. La dedicatoria de la canción en el concierto no fue un evento aislado, un incidente fortuito, fue, más bien,
la culminación de una narrativa romántica que se ha ido tejiendo con hilos de apoyo mutuo, de admiración sincera y ahora, con gestos públicos de gran envergadura que dejan pocas dudas sobre la solidez de su vínculo. ¿Qué significa realmente dedicar una canción a alguien en un concierto, ante miles de personas? Es infinitamente más que solo cantar unas letras. Es un acto de elección consciente, elegir un momento preciso, una melodía que hable al alma, unas palabras que encapsulen sentimientos profundos y, en ese preciso instante, proclamarlo en voz alta y ante muchos: tú eres la inspiración de esto. Tú eres una persona fundamental en mi vida, esta melodía, esta emoción, todo esto es para ti. En el caso de Kerem, al hacerlo en un concierto, eleva esa declaración a un nivel de espectáculo, de celebración pública, de comunión con su audiencia, pero sobre todo con la persona amada. Es un regalo audiovisual y auditivo que, sin lugar a dudas, Ande habrá atesorado en lo más profundo de su ser. Podemos casi imaginar la reacción de Ande en ese preciso momento. Quizás estaba entre el público con una sonrisa radiante que iluminaba su rostro, sintiendo cómo su corazón latía al compás de la música y, más aún, al ritmo de las palabras que Kerem le dedicaba. O quizás, aunque no estuviera presente físicamente en ese instante, la noticia le llegó de inmediato, y la emoción la embargó de forma arrolladora. La prensa turca, los canales de noticias de entretenimiento y, por supuesto, las redes sociales, se inundaron rápidamente de imágenes y vídeos del momento, y los comentarios de los fans no se hicieron esperar, fluyendo en torrente. ¡Qué pareja tan hermosa y tan real! Esto es puro amor de verdad. Kerem es el novio perfecto que todas soñamos, Ande es la chica más afortunada del mundo. Estas son solo algunas de las expresiones que se pudieron leer, y que reflejan la profunda conexión que la gente ha desarrollado con esta pareja, una conexión que va más allá de la admiración por su talento actoral. El hecho de que Kerem haya elegido una canción romántica, en lugar de algo más enérgico o festivo, también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la relación que comparten. ¿Se trata de un amor apasionado, tierno, una conexión explosiva, o quizás una hermosa y compleja mezcla de todas estas facetas? Las canciones románticas suelen ser un espejo íntimo de las emociones más profundas, de la vulnerabilidad que se permite compartir, de la devoción que se siente. Al dedicar una, Kerem está invitando al público, a su audiencia, a ser testigo de una faceta de su relación que a menudo se mantiene resguardada en la esfera privada. Esto no solo demuestra una madurez impresionante, sino también una seguridad férrea en su vínculo, donde no temen mostrar su amor de manera abierta, sincera y, sobre todo, auténtica. No es una pose, es una expresión genuina. Además, este tipo de gestos tienen un impacto innegable y significativo en la percepción pública de las celebridades. Crean un aura de autenticidad, de cercanía, de humanidad. Los fans no solo admiran a Kerem y Ande por su talento actoral, por su profesionalismo en pantalla, sino también, y quizás cada vez más, por la forma en que parecen construir su relación, con respeto mutuo, con amor profundo y, como hemos presenciado, con gestos que conmueven y que resuenan en el corazón de quienes los siguen. Este evento en el concierto sin duda refuerza esa imagen de pareja sólida y amorosa, fortaleciendo aún más el afecto que el público siente por ellos como individuos y, especialmente, como pareja. Es una validación pública de un amor que muchos han visto florecer. Es fascinante observar cómo el mundo del espectáculo, con sus luces intermitentes, sus cámaras siempre presentes y sus escenarios imponentes, se convierte a veces en el telón de fondo perfecto para las historias de amor más genuinas y conmovedoras. Y este, sin duda alguna, parece ser uno de esos casos paradigmáticos. La dedicación de Kerem Bürsin a Hande Erçel en ese concierto no es solo una noticia de celebridades más, un titular efímero, es, en realidad, un recordatorio poderoso de que incluso en medio de la fama deslumbrante, de la atención constante y de las presiones inherentes a la vida pública, el amor verdadero y las expresiones sinceras de afecto siguen siendo, y probablemente siempre serán, lo más importante. Para aquellos que se preguntan sobre la canción en sí, aunque no sea el foco principal de nuestro análisis, es muy probable que haya sido una elección extremadamente meditada. Quizás una canción que tenga un significado muy especial y personal para ellos dos, una melodía que hayan compartido en algún momento clave de su relación, un himno a su amor naciente, o simplemente una pieza que Kerem sienta que representa sus sentimientos hacia Hande de una manera poderosa y elocuente. La letra, la melodía, el artista original, el contexto en el que la conocieron, todo podría tener una capa adicional de significado personal que solo ellos conocen en su intimidad.
Pero incluso sin conocer esos detalles específicos, la intención detrás de la dedicatoria es cristalina y universal: amor, profunda admiración y un deseo palpable de celebrar a Ande. Este evento también nos ofrece una plataforma perfecta para hablar un poco sobre la influencia que las parejas de celebridades tienen en la cultura popular y en la forma en que se perciben las relaciones. Cuando dos figuras tan reconocidas, tan queridas y tan admiradas como Kerem y Ande deciden mostrar su afecto públicamente, inspiran a otros, generan conversación y a veces, incluso marcan tendencias en la forma en que las relaciones son concebidas y valoradas. En este caso particular, la dedicatoria romántica se convierte en un símbolo de un amor valiente, abierto y celebrado, un ejemplo para muchos jóvenes que siguen su historia. Recordemos que la carrera de ambos actores ha sido meteórica, marcada por un talento excepcional y una dedicación incuestionable. Kerem, con su carisma arrollador y su indiscutible talento actoral, ha conquistado audiencias tanto en Turquía como a nivel internacional, dejando una huella imborrable en cada proyecto. Ande, por su parte, ha demostrado ser una actriz versátil, con una increíble capacidad para conectar emocionalmente con el público y dar vida a personajes complejos. Juntos en Senkalkam crearon una magia particular, una química que trascendió las fronteras, y su relación fuera de la pantalla ha sabido mantener esa conexión con los fans viva, expectante y llena de ilusión. En resumen, la dedicatoria de una canción romántica por parte de Kerem Bürsin a Hande Erçel en un concierto fue mucho más que un simple acto mediático, fue un momento cargado de emoción genuina y de un profundo significado. Este gesto público no solo reafirma la profundidad y la solidez de su amor, sino que también refuerza la conexión especial que tienen con sus seguidores, quienes han seguido su historia, tanto profesional como personal, con gran interés y afecto. Fue una demostración sincera de amor, una celebración pública de su relación y un recordatorio conmovedor de que en el apasionante mundo del espectáculo y sobre todo, en la vida misma, los gestos de amor verdadero resuenan mucho más fuerte y perduran mucho más que cualquier otra cosa. Así que ahí lo tienen, mis queridos amigos, un vistazo detallado a ese conmovedor momento que Kerem Bürsin regaló a Hande Erçel. Espero sinceramente que hayan disfrutado de esta breve pero intensa inmersión en su historia de amor y en este gesto tan especial que ha dado tanto de qué hablar. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que es importante que las parejas de celebridades muestren su amor públicamente, compartiendo estos momentos de felicidad con sus fans? ¿O prefieren que mantengan su vida privada más reservada, lejos de los focos y de la opinión pública? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones, sus preguntas en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus perspectivas, sus puntos de vista, y me ayuda enormemente a crear contenido que realmente les interese y les aporte valor. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido informativo, entretenido y sobre todo, si les ha tocado el corazón, por favor, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba. Su me gusta es una gran motivación para nosotros, un reconocimiento a nuestro esfuerzo y una señal de que vamos por el buen camino. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si saben que son fans de Kerem o Hande, o si simplemente disfrutan de las historias de amor que surgen en el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir formando parte de esta increíble comunidad que estamos construyendo, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchas gracias por acompañarme hoy. Ha sido un verdadero placer compartir este análisis con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y, esperamos, con más momentos inspiradores. Hasta entonces, cuídense mucho, difundan el amor y nunca dejen de creer en la magia de las conexiones humanas. Adiós.